Ricardo Angos, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Raúl, un gusto como siempre. Bueno, no vamos a hablar de cuestiones vinculadas a la actividad municipal. Hoy tenemos que hablar y queremos charlar con vos, en principio, por qué se vincula la inmobiliaria Angos con los loteos de Apel. En principio, ¿cómo surgió ese vínculo? Bueno, te cuento, Raúl. Vos sabés que respecto de la situación de Apple, nosotros le comercializamos digo nosotros, pero voy a hablar de mí, Está bien. un terreno del año 2011, en junio de 2011, de unas 20 hectáreas a un valor de alrededor de 15 millones de pesos. Esa operación fue la que hizo que en mi caso me vea involucrado en la situación de la causa de Apple. 2011, junio, se comercializaron 20 hectáreas en ese valor, el cual el gremio, que eran aproximadamente 400 terrenos, a un valor por terreno de unos 39.000 pesos. El gremio compró en plazo, el plazo fue unos 3 años. Por supuesto que cuando se hizo la operación, firmó un boleto de compraventa, al plazo de los 3 años de haber pagado el 100% de la operación, obtuvo la escritura. En el medio el gremio comenzó a comercializar los terrenos a un precio de base de unos 80.000 pesos en efectivo. Después si vendió con intereses y demás, bueno, son cuestiones por ahí del gremio que yo verdaderamente no conozco. ¿Esa comercialización no estuvo a cargo de la inmobiliaria? Esa comercialización estuvo a cargo de quienes vendimos el terreno, sí. O sea, el gremio puso, estipuló el precio. Sí, porque en realidad era el precio que se estimó de mercado. Claro. ¿Por qué? Porque fue ofrecido de las mismas condiciones, y eso está por supuesto documentado, a constructoras privadas y a otros gremios. Por eso ustedes vendieron, sí, una etapa fue la venta Sí. de los terrenos al gremio y otra etapa fue la comercialización de esos loteos, No, ¿no? no. La única etapa fue la venta Ajá, de ese macizo de 20 hectáreas está bien, con toda la preaprobación para que se desarrolle el loteo de 400 hectáreas. está bien. Después el gremio fue llevando los servicios, le correspondía esa parte y la comercialización de parte del gremio de esa tierra. El gremio era el propio vendedor. Sí, claro. Ajá. Pues si no, lo que se comercializó fue únicamente el macizo, 20 hectáreas. Está bien. ¿Y por qué ingresan ustedes en la etapa judicial? Bueno, esa es la pregunta, porque evidentemente se ve que el gremio no ha rendido las cuentas como debía rendirlas de un fondo que tenía que administrar para la vivienda. Entonces, todas las operaciones que de ese fondo se desprendieron ingresaron en una cuestión judicial. Una denuncia del año mediados de 2014. Claro. Ahí inició el proceso. Un proceso que llevó un poquito más de 6 años o 6 años, cuando, según la legislación y el Código Procesal de la provincia de Río Negro, no debieran haber sido más de 3. En ese momento, con la denuncia, ingresan a todas las operaciones que se vieron vinculadas, inclusive esta operación. A partir de ahí, de 2014 se hace la denuncia, a mí me notifican en mayo de 2015 y empezamos un ida y vuelta que recién ahora está terminando, en el que presentamos pruebas, en el que pedimos. ¿Siempre estuvieron a derecho ustedes? Sí, claro, sí, siempre a derecho, fuimos a un sinfín de audiencias, generamos audiencias particulares para que se estudie esta operación en particular, para que se analice la prueba, pero bueno, por ahí procesalmente no se nos dio lugar. Nunca dilatamos el juicio, al contrario, nunca presentamos algún escrito de dilación, siempre quisimos que se resuelva. Por ahí es una situación con alto contenido político, por lo menos en mi visión particular. No conozco el trasfondo político de la provincia de Río Negro, pero a buen lector me parecía que era de alto contenido político, con lo cual nos costó mucho tratar de llegar a una situación en ser escuchados por esta situación puntual, de generarlo. Fueron pasando los años y yo la verdad estaba desgastado. El año pasado, porque lo sacaban cada tanto, o sea, ¿por qué digo político? Porque cuando había elecciones en el gremio aparecíamos otra vez todos los diarios los nombres. Había elecciones y aparecía otra vez. Pasó en 2017, ni que hablar el año pasado. Y llega un punto donde te cansa. Y con la incertidumbre sin saber qué va a pasar en un juicio, porque estás adentro de toda una pelota de tema. Y optamos por la suspensión de juicio a prueba. Y la suspensión de juicio a prueba, nadie admite ningún delito, nadie dice que hubo un delito, porque yo estoy contando que no cometí ningún delito. Entonces, lejos estoy de admitir un delito. Lo que se le plantea al fiscal, y el fiscal también acepta, es cómo poder salirse de juicio. ¿Y hay un resarcimiento? Sí. ¿Hay una garantía que se debe entregar para poder cumplir con la suspensión de juicio a prueba? Sí. En garantía se entregaron algunas tierras, algunos terrenos en realidad, 5 terrenos,
y a mí me toca cumplir horas comunitarias. ¿Y esas horas comunitarias dónde las vas a desarrollar? En los Scouts de Patagones. ¿Eso es elección tuya? No, le hicimos propuesta y lo determinó el juez. El juez nos sancionó acá. A ver, también para explicar, por ahí no me quiero quedar con nada sin decir, ¿no? Yo no estuve procesado. Lo que nosotros tuvimos no fue justamente un proceso, porque si no, no hubiéramos podido llegar al acto del juez de la determinación de suspender el juicio de prueba. Lo que hizo el juez fue una resolución, no una sentencia, con lo cual no dictó culpabilidad. Y no hubo, al estar imputado, porque no llega a la situación procesal, no hubo una aceptación de cargos ni nada por el estilo. Lo que hubo es esto. Y a mí me corresponde 50 horas comunitarias, que la voy a hacer gustosamente en los Scouts de Patagones. Ahora, volviendo a la causa en sí, digo, ¿nunca lograron despegarse ustedes como inmobiliaria de la situación de Apple, como para poder avanzar puntualmente en lo que a ustedes les estaban reclamando? No, lo intentamos en varias oportunidades. Hay cuestiones jurídicas o judiciales que no las conozco en profundidad, pero sí intentamos a través de los abogados de distinta manera poder determinar la prueba. Fundamentalmente el valor de la tierra, que eso es lo que se cuestiona. El valor de la tierra inicial y el producido de esa comercialización por parte del gremio ya por sí solo. Pero eso estaría alejado de la inmobiliaria, digo, ustedes determinaron el valor inicial y después el gremio vendió al precio que consideró que era conveniente. Claro, pero si uno sopesa los dos valores, ve que el valor de mercado, o sea, si fuera analizado como negocio, sí, se compró en 15 y se vendió en más de 30. Claro. En el mismo plazo que se iba pagando, o sea, no. Pero bueno, evidentemente la Fiscalía no entendió lo mismo en su momento. Pero esa fue una transacción comercial que ejecutó el gremio, ¿no la hicieron ustedes? No, la ejecutó el gremio, claro. O sea, por ahí lo que no le queda muy en claro a la gente es como si ustedes solamente vendieron y terminaron hasta dando la escritura, ¿por qué quedaron engrampados en esta historia? A mí tampoco. No solo a la gente, a mí tampoco no me queda claro. Y la verdad que no entiendo por qué. Porque boleto de compraventa y escritura, título perfeccionado, números claros, porque además hay peritajes en el medio de distinto tipo. El primer peritaje que se hace cuando la Fiscalía presenta habla de que el valor es de mercado, con lo cual ahí mismo creímos que no íbamos a tener ningún inconveniente. Pasaron 2 años, quedamos adentro y pasaron distintos peritos, mismo del lado de Fiscalía, diciendo otras cuestiones, cambiando los números. Después se hablaron de números y se barajaron números por todos lados. La noticia salió y en función de quién la titulaba, la contaba también como quería. De un hecho fáctico, la transformaron en función de algún tipo de interés. Y eso también desgasta y cansa, porque quedas expuesto, quedas a merced del opinólogo y comentarista de las redes sociales, que eso es algo... Sí, y un escarnio. Sí, es un escarnio. Por supuesto que por estar en una función pública la vida de uno vale menos, porque esto hoy es así. Quienes están en la función pública o quienes estamos seguramente han hecho mucho para que sea así también. No es que, o sea, la dirigencia ha dejado mucho que desear, entonces cualquiera que da un paso ahí ya vale menos su vida. Pero tampoco hay derecho de que a uno, sin saber porque lo titulan mal y porque cuentan mal las cosas, cualquiera crea que puede decirle cualquier cosa. Todo eso cansó y había ganas de salir y no llegar a un juicio con tanta incertidumbre, porque si vivimos 6 años creyendo de que con toda la documentación que habíamos presentado, con todos los peritajes, con toda la evaluación que teníamos, no íbamos a tener ningún inconveniente, y bueno, nos hizo dudar bastante. Digamos que a lo que llegaron está encuadrado en el marco de las posibilidades que habían. Digo, no es que se tomó de los pelos o esto se tomó un apartado de un inciso que había escondido. Esta es una posibilidad que se podía manejar, a la que concluyeron. Sí, claro, es una posibilidad que la tiene el fiscal, que la tiene, y que además para acceder a ese tipo de posibilidades vos tenés que estar en determinadas condiciones. Por ejemplo, no tener antecedentes, etc. Y llegás y accedés porque el fiscal da su anuencia, porque lo recomienda, porque dice que sí en la sentencia que en la audiencia que se realizó, y el juez resuelve y dicta su resolución, en la que, bueno, toma la determinación de hacer la suspensión de juicio a prueba, que no es lo mismo que un juicio abreviado. Esta es suspensión de juicio a prueba. Sí, claro. ¿Y esto para ustedes es cosa juzgada? ¿Acá termina? Yo para mí sí. Después escuché que podría llegar a haber algún tipo de audiencia civil. Claro. Bienvenido sea. Porque sería la etapa en la que verdaderamente se podría valorar la prueba que nosotros tenemos presentada en distintas oportunidades cada vez que se nos permitió. Yo creo que desde lo civil se pueden evaluar verdaderamente
cómo fue todo el proceso de compra de parte del gremio de estos terrenos y cómo se perfeccionaron los documentos. Y es la instancia que lo va a permitir, con lo cual me parecería bárbaro. Ahora, cuando la gente dice que la inmobiliaria va a abonar una cifra de dinero por un lado, más esta actividad comunitaria que te toca realizar, la gente lo toma como que en realidad aceptaron una culpa de algo. No, porque en realidad la entrega de los terrenos que yo te decía, somos 5 los que estuvimos en esta comercialización, tiene que ver con una garantía, es parte de la garantía que te pide el proceso de suspensión de juicio a prueba y las horas comunitarias. Y para mí no es una aceptación, es poder salir de la situación cumpliendo con lo que el fiscal planteó sin saber qué iba a pasar o qué pasará en el juicio futuro que le iniciarán al número 1 del gremio o a la gente que esté vinculada. Porque después de 6 años la verdad que la falta de certidumbre es grande, es desgastante, estar en la boca de todo el mundo en esto. Hoy sale, insisto en esto, porque se tituló como se tituló, pero cualquiera cree que puede decir cualquier cosa, estás a merced de que te calumnien y te canallen de determinada manera, estás a merced de que te perjurien. Por supuesto uno puede accionar en algunas cuestiones y después de esto no me queda más margen que hacerlo, porque claro, lo tengo que hacer. O sea, yo tengo que defender el honor y el nombre mío, el de mi familia. Tengo familia, tengo hijas y no puedo permitir que cualquiera diga cualquier cosa. Una vez que llegamos a esta instancia, me tomé unos días para esperar un poquito cómo evolucionaba, te lo estoy contando, y me veo obligado a tener que querellar de alguna manera a algunos que me están maltratando innecesariamente y toman un hecho fáctico de la realidad, lo titulan de determinada manera, lo transforman, lo deforman y con eso algo generan daño y perjuicio. ¿Políticamente en Patagones también se utilizó este tema para con vos? Sin duda, sí. Sí, en Patagones, en San Blas. En San Blas el año pasado, en la campaña era moneda corriente. Por eso te digo, cada vez que nosotros íbamos, cada vez que lo levantaban en una elección, era muy desgastante. Una foto, un título, un diario, WhatsApp que corre para todos lados y el comidillo, el corrillo del pueblo, pero también llegó a Patagones en varias oportunidades. Lo sacaban y lo tenían, entonces era un momento de darle un corte. Y yo hubiera preferido que sea antes, creí que nunca iba a llegar a esta instancia. Y la verdad te agota porque te saca energía, te pone en un lugar donde tenés que estar dando explicaciones permanentemente. Que el vecino de bien te ve, porque yo sigo viviendo en el mismo lugar, saben dónde vivo, cómo vivo, qué me dedico, cómo me dedico, qué hace mi señora, o sea, qué hacemos en familia. No tengo nada que esconder. El que me conoce en San Blas sabe, bien, perfectamente. Si tuviera 70 millones, como están diciendo ahora en San Blas que yo tendría que tener, creo que tal vez hubiera elegido vivir de otra manera. No los tengo y no me interesa. ¿Y los recursos para pagar esto significan algo comprometido? A mí no. No. Yo tengo que poner 50 horas a disposición. Digamos, esa sería tu parte. Sí. Eso es lo que me corresponde a mí. ¿Cuál es tu vínculo con Alejandro Gatica o con el gremio Apel? Ninguno. Solo aquel estrecho vínculo comercial por ese loteo. Solo el 2011, pero que no es un loteo, o sea, es la venta de un por la venta claro, de 20 hectáreas que tenía toda la preaprobación para hacer un loteo. Claro. O sea, ese fue el único vínculo de ustedes. Sí. Bueno, finalmente, ¿tenías miedo del preso? No. Porque la condena no supera los 3 años. O sea, claro. Preso no iba a ir nunca. Pero no sabía para qué lo iba a salir. Claro, ni cuándo iba a terminar. No, 6 años, Raúl. Claro. O sea, es mucho tiempo. 2011 se hizo la comercialización, en mediados de 2014. Son muchos años. Ir, venir, juzgado, ir, venir, juzgado. Y yo por supuesto que en 2015, cuando empecé en la delegación, esto ya era público. Seguro. Y siempre lo conté como te lo cuento a quienes se lo tenía que contar. En 2015 y ahora en 2019. Pero la verdad no sabía para qué lado va a salir. Todavía creo que no sé para qué lado va a salir. Hay intereses que no los conozco de fondo. Por último, la inmobiliaria de ustedes es la tradicional de tus viejos de toda una vida. Sí. Digo, ¿y a lo largo de todos estos años han tenido un inconveniente de esta naturaleza al margen de este? No, nunca. Este es el primero. En esta magnitud, envueltos así de esta manera, con tanto sí. Y eso desprendió después, porque una vez que vos entras en esta cuestión, o sea que pasa esto, todos empiezan a mirar de alguna manera distinta. O
sea, ya te miden de otro lado. Porque le hicieron, porque escucharon, porque miraron. Eso también perjudica y daña a una. Eso te iba a preguntar, sí, claro. También la empresa tuvo perjuicio. Sí, pero claro, porque después cada uno, yo compré a cuota y qué va a pasar, qué no va a pasar, la falta de certeza, eso daña y perjudica. A veces yo creo que hay una intencionalidad de algunos de dañar y perjudicar. Claro. Al apellido, al nombre, vaya a saber que sean cuestiones políticas, cuestiones ideológicas, no sé, porque no conozco cuáles son las intencionalidades de los demás. Pero que estuvimos en la picadora de carne y que esto nos pone en la picadora de carne en la comarca muchas veces. Y te diría que inmerecidamente, innecesariamente, y no sé a veces por qué. Y para mí me es mucho más fácil hablar de asambleas, de la delegación, hablar de lo que me apasiona y me gusta. Hablar de esto es como que me pone en un lugar incómodo, pero no porque tenga algo que esconder, no tengo nada que esconder, así como te lo cuento, pero me pone de manera incómoda porque hablarle a mis vecinos desde otro lugar. Claro. Y el vecino yo soy el mismo. O sea, esto pasó en 2011, Salta, se habla, ahora se habla mucho, y yo soy el mismo que trabaja en la delegación, que hace todo lo que hace. No voy a contarlo porque no voy a hablar de mí desde ese lugar, pero el que me conoce sabe cómo me muevo, cómo ando, qué hago, qué no hago. Y el vecino acá sabe qué vehículo tenés, cómo te mueves, qué dejas de hacer. Nos conocemos. Entonces, esa es la incomodidad que siento. Pero bueno, es mi realidad, la cuento, para mí es una etapa concluida. Entonces, puedo manifestar, pero tengo el derecho de no quedarme tranquilo también o de por lo menos accionar a quienes están generando mucho perjuicio, intencionadamente, malintencionadamente. Te agradezco que nos hayas dado la nota. No, por favor, Raúl, a vos. Bueno, la nota con Ricardo Angos fue presentada por Cementos del Valle, como es habitual, el nombre del cemento en la comarca, y La Luisita, la mejor fábrica de pastas. Volvemos en cualquier momento con más Mapuchito Noticias.